Se lo venimos contando, hoy se celebra el Día de Europa, una fecha que tal vez cobre más sentido en estos tiempos en los que se está revisando el papel de la Unión Europea y en el que surgen muchas preguntas sobre su utilidad y su necesidad. De ello queremos hablar hoy con tres expertos con los que vamos a abordar la situación de la Unión, su presente y hacia dónde caminamos. Nos acompañan esta mañana Gaspar Llanes, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Muy buenos días. También está con nosotros Clara Fajardo, periodista de La Vanguardia, responsable en España de la revista comunitaria europea cafebabel.com y también miembro de Federalistas por Europa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y también nos acompaña en la mesa esta mañana el catedrático de Economía José Luis Osuna, catedrático de la Universidad de Sevilla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a los tres por participar en esta mesa sobre Europa. La primera pregunta, muy brevemente, que hagáis una radiografía de cómo veis Europa a día de hoy. ¿Quién empieza? Por ejemplo, Clara. Pues tiene una oportunidad única para elegir la Europa que queramos. Yo creo que estamos saliendo de una de las mayores crisis que ha sufrido el territorio europeo desde 2007 a esta parte en su historia reciente, y eso pues ha hecho tambalearse el estado del bienestar que ha sido la protección social que ha caracterizado a Europa con respecto a otros puntos del mundo, como puede ser Estados Unidos o Asia. Ahí donde hay un problema en el estado del bienestar, hay un euroescéptico, y estamos en ese punto. Yo creo que sobre todo la Comisión Europea ahora se ha dado cuenta de qué ha sucedido, cómo se ha distanciado la institución europea, Consejo, Parlamento, Comisión, de la ciudadanía y de las necesidades reales que han sucedido a esta crisis, y los resultados políticos los podemos ver en cualquier Estado miembro de la Unión. Ahora seguiremos ahondando. ¿Tu visión de Europa, José Luis? Bueno, yo creo que Europa lo que ha manifestado, la Unión Europea lo que ha manifestado es una gran incapacidad para afrontar dos grandes crisis. La crisis económica, con caída de la producción y por tanto del empleo, y la social, la situación de los refugiados y la exclusión interna. Y yo creo que eso ha puesto de manifiesto una gran debilidad institucional. Una debilidad institucional donde el proyecto europeo de integración, que no olvidemos es una pirueta histórica, no olvidemos que estábamos ante el mayor proceso de integración en la historia de la humanidad y que se hace de manera completamente distinta a como se ha hecho en la humanidad siempre. Roma tomaba militarmente Judea, después ponía al gobernador y después ponía la moneda, el César. Y aquí lo hemos hecho al revés, sin un gobierno que gobierne, porque la Comisión no es un gobierno, sin un parlamento que legisle, sin un ejército, y no es que yo sea sospechoso de belicoso, ni quiero serlo, pero desde luego sin un ejército que nos defienda. Y con todo ello ponemos la moneda por delante. Era una pirueta histórica y ha salido regular, muy regular, en la medida en que llegó un momento que no se sospechaba por los técnicos de que cae el interbancario, es decir, que cae la confianza entre los propios bancos. Y claro, eso ya para una unión monetaria es letal. Abordaremos también ese papel y esa función que tiene la moneda única europea. Gaspar, ¿qué visión tienes de Europa? Bueno, yo creo que Europa es un proyecto de éxito desde la perspectiva histórica. De hecho, en estos 60 años de Tratado de Roma que se cumplen el 1 de enero de 2018 y desde la Declaración de Schengen, que fue un 9 de mayo, un día como hoy, en 1950, pues realmente Europa ha vivido la mayor etapa de prosperidad y de paz de toda su historia. Y desde esa perspectiva pues hay que valorar el éxito. Es cierto que Europa se construyó poco a poco, porque realmente era complejo después de 2 guerras mundiales tener otros planteamientos, pero en ese proceso había superado crisis que fueron muy importantes, la crisis económica de 1973 y después la crisis de 1979, y lo había hecho siempre apostando por Europa y ampliando los derechos, las libertades de los europeos. Cabe recordar que en 1979, por ejemplo, en una crisis profunda, la segunda crisis del petróleo, Europa impuso el sufragio universal para elegir en el Parlamento Europeo, ¿no?
y se producía después la incorporación de Grecia en 1981 y en 1986 de España, ¿no? Previamente había habido otras incorporaciones en 1973 en la primera crisis del petróleo, donde estaba el Reino Unido también metido. O sea, Europa había superado esas crisis confiando en más Europa. Y la novedad histórica es que en esta crisis, que quizás ha sido de mayor calado por la profundidad y las desigualdades que ha generado, pues Europa no ha confiado en hacer más Europa, ¿no? Y se ha replegado sobre sí misma. Hacéis los tres menciones históricas de nuestra historia, de todo lo que ha significado Europa y cómo se ha ido transformando a lo largo de estos años. Y también tenéis una visión diferente cada uno de esta Europa que nos alberga a todos. Quería haceros una pregunta concreta para llevarlo al terreno. Por ejemplo, Gaspar, en Andalucía, ¿en qué notamos que está Europa y que estamos en Europa? ¿Cómo sentimos como ciudadanos esa presencia de la Unión Europea? Bueno, yo creo que debemos estar agradecidos a la política de cohesión europea, creada en 1986 con el Acta Única Europea. Fue un gran proyecto económico y social. Europa dejó de pensar exclusivamente en un mercado único y empezó a pensar en los ciudadanos, y creía que a la vez que se profundizaba en el mercado, con un proyecto de unión económica y monetaria a medio plazo, pues había que hacer una política de disminución de desigualdad y de cohesión social. Andalucía se ha beneficiado de esa política de ayuda europea. Han sido más de 40.000 millones de euros los que se han gastado en diferentes políticas, en inversiones públicas, han modificado estructuralmente nuestra economía. La mayor parte de nuestras infraestructuras públicas, económicas y sociales, no solamente las carreteras, autovías o trenes, sino también hospitales y centros educativos, han sido cofinanciados por la Unión Europea. Y además se han ejecutado esos programas íntegramente y de una manera, creemos, que muy eficiente, ¿no? Con poco dinero, porque el peso de esta ayuda ha sido del 1,6% de nuestro PIB, se ha cambiado estructuralmente nuestra economía. Ha sido un importante apoyo a nuestro proceso de desarrollo. La ayuda ha sido importante, pero ¿por qué hay esa desafección entonces de los europeos hacia las instituciones? ¿Por qué ha cambiado, porque ha cambiado la política económica? Porque ese periodo en el que habla Gaspar con mucho acierto y detalle, primaba una política económica claramente confiada en el principio de solidaridad interterritorial y en el principio keynesiano de inversión pública, porque los fondos de desarrollo regional y su dotación a infraestructuras es un modelo de política económica regional de regiones de objetivo 1, regiones de objetivo 2, una clasificación perfecta, un magnífico modelo para estudiar, por cierto, en nuestras facultades de política económica claramente keynesiana, claramente de intervención. Y triunfa el modelo neoliberal a final de los años 90 en el contexto mundial, y resulta que esta Europa tan sabia no hace sino aplicarse el consenso de Washington de finales de los 90, lo aplica Europa en el año 2007-2010. Es una barbaridad. Bueno. Es decir, el triunfo neoliberal, las políticas tan exageradamente contrarias a los intereses de la mayoría de la población y de los trabajadores que ha aplicado el Banco Central Europeo presionado por el Deutsche Bank es una barbaridad. Es tal barbaridad que se ha llegado a una mentira que ha pasado solapada. A mi presidente Zapatero, mayo del 2010, 10 de mayo del 2010, se le dijo en Bruselas, no a mi presidente, a su ministra de Economía, doña Elena Salgado, se le dijo que el Banco Central Europeo, se le recordó el Tratado de Maastricht, que el Banco Central Europeo no podía comprar deuda soberana. No puede. 3 años después estamos gastándonos 80.000 millones de euros al mes del Banco Central Europeo comprando deuda. Bueno, sí, Clara, quería también escuchar tu opinión porque tú eres una europeísta convencida. Me gustaría que explicaras esto de pertenecer a los federalistas por Europa. Es un movimiento, me explicaste ayer, que nació hace muchos años en Italia, precisamente. Es un movimiento que nació en una cárcel, en la isla de Ventotene, en Italia, precisamente porque, bueno, después de la barbaridad que sucedió en este continente en la Segunda Guerra Mundial, las cabezas pensantes reflexionaron y dijeron, esto no se puede repetir. Si cada Estado sigue pensando en sí mismo de forma individual, estaríamos continuamente en guerra. Por eso hoy celebramos la CECA, que fue el inicio de lo que es Unión Europea,
como una pequeña organización que inició gestionando el carbón y el acero, que eran los materiales de guerra de entonces, ¿no? Y este movimiento que hoy en día está presente en todos los países de Europa apuesta por una federalización del Estado, es decir, seguir dando más competencias a la Unión Europea como organismo supranacional para la toma de decisiones, porque cierto es que hay que entonar un mea culpa por parte de las instituciones de ese alejamiento, pero también es verdad que el Consejo, que sigue siendo el organismo europeo con mayor peso, no es más que la suma de los jefes de Estado de nuestros gobiernos, de los ya 27 Estados miembros, con lo cual es la voluntad de cada pueblo el que se representa ahí, de forma, bueno, pues de forma... Pero tú, Clara, como... a partir de una votación que cada país ha tenido, tiene su representante y ese representante defiende sus intereses. Enseguida veremos la Europa. representación de los países y de los gobiernos de cada país en esa Unión Europea, pero particularmente en tu caso, tú Sí. eres joven, eres periodista, una de las profesiones más castigadas en esta crisis económica. Y encima autónoma. Y encima autónoma, o sea, lo tienes todos los combinación de elementos suicidio. para renegar de la Unión Europea. ¿Por qué te surge ese convencimiento? ¿De dónde te viene ese arraigo europeísta? Bueno, yo creo que soy generación Erasmus y contexto Erasmus. Humberto Eco decía que la primera generación europea ha sido la primera generación Erasmus y he vivido esa libre circulación constante en mi formación. Yo, eso de ir con el DNI desde los 14 años, donde quisiera, aprendiendo idiomas, conociendo gente de otras culturas, de otras perspectivas, esa libertad la he experimentado, es real y existe. Y estudiando historia veo dónde estaba Europa y dónde estamos ahora. Lo que pasa que, de verdad, vuelvo a lo mismo, hay que entonar también un mea culpa o al menos hacer un ejercicio de responsabilidad porque Andalucía ha recibido muchísimo, pero la Unión Europea es una solidaridad de hecho. Con la ampliación a los países del este, nosotros dejamos de ser objetivo 1 y somos ahora territorio de transición. No podemos vivir de las subvenciones deben ser un impulso, pero ahora tenemos que seguir caminando y dejar paso a quienes menos tienen, que son Rumanía, Bulgaria. ¿Ha sido esa ampliación lo que ha estropeado el plan, José Luis? Sí, ahora mismo te respondo, Marta, desde luego, pero un apunte nada más a lo que dice Clara y que es una gran alegría ver a gente como Clara aquí. Hay un intangible de valor de la Unión que yo creo que Gaspar mencionó antes de pasada y que es muy importante, que es el tema de la paz en Europa. La gente joven lo ha incorporado porque nació en paz, incluso yo nací en la paz, pero muy reciente, las dos guerras más bestiales de la humanidad en territorio europeo. Y esa es una conquista de la Unión que es un valor económico, es un intangible económico. Pero dicho esto, me preguntabas a propósito de... Sí, la ampliación. La ampliación. Mire usted, la ampliación no es una decisión voluntaria de la Unión. Es una necesidad. La ampliación es una necesidad del capitalismo internacional. Y la Unión hace bien. La Unión ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se amplía? Hacia el oeste no podemos porque hay peces y no se amplía mercado con los peces. Teníamos que correr hacia el este. Además teníamos una ventaja comparativa estratégica. Todo un territorio en descomposición política. Luego, Europa lo que aplicó es la lógica. Estábamos en un momento donde Estados Unidos, con México y Canadá, crea una zona de libre comercio de 500 millones de habitantes, más o menos. Bueno, pues nosotros fuimos a eso, a tener... Y se dijo más, qué pena, ¿eh? En la Declaración de Barcelona del 92 y ratificada en la Marsella de 2002, se habló de una zona de libre comercio en el Mediterráneo. Por supuesto, un Mediterráneo en paz. Y el no tenerlo en paz es lo que lo ha quebrado. Lo ha cambiado. ¿Y cómo va a influir el Brexit en toda esta situación, desde tu punto de vista, Gaspar? Bueno, quería matizar unas cuestiones que se han dicho también, porque vale. Realmente Europa la crisis le cogió sin instrumentos para gestionar una crisis de este calado. Y al principio la gestionó bien. La gestionó con mucho pundonor. De hecho, en el marco del G20 se hizo una política expansiva y el Banco Central Europeo hizo una política también acomodaticia y hasta mayo del año 2010, pues realmente
las economías ya en esa época empezaban a mostrar signos verdes, signos de cierta esperanza de recuperación del crecimiento. Pero de pronto, en 2010, se descubrió un inmenso agujero presupuestario y de déficit en Grecia y entró miedo a los europeos, se replegaron sobre sí mismos, cambió sustancialmente la política económica y ha condicionado prácticamente la trayectoria económica de Europa. De hecho, provocó una segunda recesión en Europa. Cuando América estaba creciendo al 3%, Europa estaba decreciendo. Y no fue hasta el año 2013 cuando recuperó de nuevo una política económica quizás más acomodaticia y con la cual estamos empezando a recuperar el crecimiento, o sea, a la política económica tradicional. Es verdad que está costando. A esto se ha unido... Pero la causa de lo que nos pasó no fue Grecia, ¿no? No, la causa no fue Grecia, por supuesto que no, pero Grecia generó miedo en los mercados centrales, en aquellos países que tenían posibilidades de hacer una política económica diferente, porque Europa, entre otras cosas, tiene un 3% de superávit comercial. Pero es decir, podría hacer una política expansiva del 3%. El Banco Central Europeo estuvo soplando la burbuja inmobiliaria, sí, sí, que es el fondo de nuestros problemas. O sea que aquí hay unos responsables, muy claramente. Por supuesto, es decir, yo creo que el ha condicionado... endeudamiento que tiene el Deutsche Bank ahora mismo... No se le puede decir mañana que sea un problema de Merkel o que sea, es un problema del Banco Central y las instituciones europeas, directamente coaligado. Nuestra banca privada tiene problemas por una actitud de soplar, me entran ganas de decir una palabrota, de soplar una burbuja, ese Banco Central Europeo que cuando es deuda pública se muestra timorato y saca Maastricht, y cuando es deuda privada se le olvida el mundo. Y por tratado tiene prohibido intervenir. Entonces, esa es una de las líneas que precisamente defiende Jeff. Tenemos que hacer una reserva federal europea con todas sus competencias, porque es lo que comentaban. Sí. Bueno, no hay muchas cosas, no hay herramientas que en economía comunes. Son necesarias. Hay un Banco Central Europeo, hay una moneda, pero no hay una unión bancaria ni hay una unión fiscal, ¿no? Instrumentos necesarios para combatir hace falta una crisis. más unidad para que sea pero más efectivo. se está trabajando ya Exacto. en esas líneas y ya se están haciendo medidas llevamos que 30 seguramente cumbres de jefes de Estado y Gobierno y no se ha hecho ni la hoja de ruta. Es muy lento todo en la Unión Europea, ¿verdad? Todo avanza con mucha lentitud, salvo el tiempo que vuela. El tiempo siempre va súper rápido. No obstante, hay que comprender que los diferentes países, cuando hay crisis, se repliegan sobre sí mismos. Eso ha ocurrido históricamente. El miedo hace de hecho, mucho las daño, crisis ¿no? económicas provocaban guerras. Las crisis económicas provocan desigualdades, porque cierran empresas y desaparecen empleos. Entonces, eso hacía que los países, para expandir esos mercados, provocaran una guerra, ¿no? Eso es la historia. Ahora no hay ese instrumento y tampoco se pueden acudir a otros, como antiguamente era darle la máquina de hacer dinero, que provocaba inflación y generaba otros problemas, ¿no? Ahora hay que actuar sobre la economía real y eso tiene consecuencias más complejas y más difíciles, ¿no? Pero es cierto lo que dice el profesor José Luis, y es que faltaban instrumentos y eso todavía sigue faltando porque Europa es muy lenta para tomar esas decisiones y esas decisiones no se pueden tomar cuando estamos en crisis, hay que tomarlas cuando está la economía bien, pero cuando estamos en crisis las sociedades se repliegan. Bueno, realmente este es el gran problema que ha pasado en Europa y por eso la desafección, por eso la crisis social, la crisis política. ¿Cómo se recupera eso? Eso se recupera con una Europa de los ciudadanos. Muy bien, bueno, pues esa puesto economía... de manifiesto, perdón, porque el tema es trascendental y Gaspar ha insistido en él y yo creo que hay un amplio consenso aquí. Yo lo llamo Federación Económica y Monetaria. Da igual los nombres que les pongamos, pero en cualquier caso... El objetivo es el mismo. En cualquier caso, todo pasa por si estamos dispuestos de apostar por más Europa, hay que dar más poder a Europa y quitárnoslo a nosotros. Y en periodos de crisis, como bien apuntado Gaspar, estamos justamente, digamos que estamos con el paso cambiado. Ahora, por un lado está la necesidad de ceder poder político, toma de decisión, y por otro lado tenemos los determinados populismos, como estamos viendo, que hablan de lo contrario, de atrincherarse en lo nacional. Y ese estar con el paso cambiado vuelve a hacernos perder tiempo. Pero sin embargo, la entrada de Macron en el Louvre con el himno de Europa a mí me ponía los pelos de punta. Es decir, a pesar de todo, el Eurobarómetro de hace 10 días decía que el 80% de los españoles siguen confiando en que la Unión Europea gestione temas de terrorismo, de medio ambiente, de economía, con lo cual
por eso me preguntabais, ¿por qué me veis tan entusiasta? Clara, pero no te engañes. Yo tengo esperanzas en que no te engañes. En el ADN neoliberal de Macron, por mucho himno que se ponga, no está la gran batalla que tiene que librar Europa, que la acaba de presentar Gaspar, eso que es la Europa de la solidaridad. Sí. Olvídate que Macron vaya a hacer solidaridad. Eso ya interno, pero por primera vez puede en poner el todos los himnos, puede poner la gaita, puede echarse la mano en el pecho, todo lo que quiera. Pero por primera vez en unas elecciones nacionales se hablaba de Europa. Y eso es a donde es la única manera. Bueno, en Inglaterra se habla mucho de Europa. Ahora sí, pero sí, es la única ahora. manera de llegar a esa ampliación de competencias. Me encantaría quedarme toda la mañana hablando con vosotros, porque además conocéis el tema al dedillo y estoy aprendiendo muchísimo, pero el tiempo ha volado, como decía antes. Sí me gustaría, antes de despedirnos, que me deis un titular, una respuesta a estas dos preguntas. Primero, ¿pensáis que seguiremos viviendo dentro de la Unión Europea? No solamente España, sino que seguirá existiendo la Unión Europea por mucho tiempo. Y segundo, ¿qué le pedís a la Unión Europea? Tiene que ser muy breve cada uno. José Luis, empezamos por ti. Pues sí, yo estoy en más Europa, lo que pasa es que estoy también en otra Europa. A mí más Europa de esta Europa no me interesa para nada, ni a las clases trabajadoras que han padecido el recorte, ojo, por tener lo que tenemos una unión monetaria, no vía depreciación de los salarios por inflación o aumento de impuestos, sino precisamente por políticas de ajuste monetario inspiradas en el Banco Central. Por lo tanto, más Europa de esta, ni una tacita. Más Europa, de la Europa de la solidaridad, de la Europa de la unión, de la Europa de combatir los desequilibrios y de buscar, como dijo Gaspar, una Europa más social, de esa todo. Clara, muy brevemente. Pues yo diría que es la Europa del ahora o nunca. Después de una bofetada como el Brexit, es la forma y el momento de reaccionar y de convencernos, instituciones y ciudadanía, de que la participación es recíproca. Hay miles de vías de participación, con la petición al Parlamento, con la consulta popular y, por supuesto, las redes sociales son absolutamente activas. Controle usted a su diputado, porque ha habido alguna normativa europea que ha caído por revuelos en redes sociales. Importante ese papel, Gaspar. Bueno, yo estoy convencido de que Europa pasa por la Unión Europea. No hay otro futuro posible ni deseable. Primero porque el principal mercado, es la economía más importante del mundo. Supera un 10% de Estados Unidos, más de 15.000 millones de euros. Además, con una potencia de interrelaciones, más del 60% del comercio lo hacemos entre los propios países, ¿no? Por tanto, un proyecto de éxito desde el punto de vista económico, pero que para que pueda tener éxito con los ciudadanos es necesario dar los pasos que ha dicho el profesor José Luis Osuna. Hay que pensar en el paro juvenil, en las desigualdades que se están produciendo, en la solidaridad, en combatir los monopolios, en la reindustrialización de Europa. Esa es la línea que tiene que seguir Europa. La solución a Europa es la Europa de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra pasión, por compartir vuestros conocimientos y por vuestras esperanzas en esta Europa que tenemos que construir entre todos. Soy Gaspar Llanes, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía. Gracias, buenos días. Clara Fajardo, periodista. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros. Y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, José Luis Osuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días. Feliz día de Europa a los tres. Feliz día. Gracias.